Sé que no pudieron resolverlo todavía porque no se estaba probando y no había. De todas formas, yo tengo el práctico acá y lo vamos a ir haciendo y viendo, y después cuando, si bien alguno no lo pudo bajar, cuando se restablezca el sistema lo pueden bajar y completar lo que le falta, ¿sí? Creo que el sistema no andaba a partir de la mañana, ayer andaba bien, así que, eh, bueno, eh, eso nomás por los que no tengan el práctico, supongo que para hoy ya va a estar resuelto. A ver, voy a presentar. Bueno. El práctico de hoy vamos a ver eh, endogamia o sanguinidad, exogamia o cruzamiento. Primero, antes que nada, endogamia sería, ¿qué vendría a ser qué es la endogamia? ¿Alguien sabe qué es la endogamia? ¿A qué nos referimos cuando decimos que que es endogámico? Puede ser cuando procede el mismo linaje genético. Sí, tiene que ver con eso. Pero endogamia, o sea, nosotros la podemos decir, determinar un coeficiente de endogamia, que es una probabilidad de que un individuo, por ejemplo, tenga genes idénticos, ¿m? O genes idénticos a lo que tenía un antecesor, ¿sí? Para eso, oh, para eso tienen que tener un antecesor común, ¿sí? Y un gen que estaba presente, supongamos, en este individuo, en N, ¿sí? Tenga en homocigosis este individuo. Para eso, tengo que tener dos hijos parientes, ¿sí? ¿Eh? Y estos parientes cruzarse para que este individuo X sea endogámico, ¿sí? O tenga una probabilidad de tener un gen idéntico presente en N, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cuando la probabilidad de tener genes idénticos por ascendencia, eso sería. A medida que más descendencia, o sea, más hijos van teniendo y más separados están los antecesores comunes, menor la probabilidad de que por combinación se junten. Alguien me escribió en el chat. A ver. Por ahí sí. Déjame. Bueno. Eh, o sea, tener genes idénticos se ve, ¿no?
lo que estoy mostrando? Sí, profe, se ve. No, como me interrumpen a cada rato por ahí, yo cuando me escriben por chat se me complica porque estoy presentando, tengo que salir y se interrumpe mucho la clase. Por ahí si me van a preguntar, traten de prender el micrófono y me preguntan. O si no, alguien que lea el chat me avisa que están preguntando algo por chat. Bueno, entonces, ¿se entendió? O sea, este individuo es consanguíneo porque es nieto, diría, de N. ¿Se entiende? Estos padres eran medios hermanos, ¿sí? Se cruzaron medios hermanos y tuvieron X, ¿sí? Este individuo es consanguíneo, ¿sí? Porque tiene una probabilidad de tener genes idénticos que estaban presentes en N. Ahora, sería medios hermanos en este caso donde tenemos el padre, por ejemplo, y diferentes madres. N se cruzó con M y N se cruzó con P, y N y M tuvieron a S y N y P tuvieron a T, S y T se cruzaron y tuvieron a X. X es consanguíneo. Bueno, ¿cómo calculo la consanguinidad? Para eso tengo que armar una tablita, ¿sí? Donde pongo el individuo, el antepasado común, el camino, ahora vamos a ver eso del camino, el N sería que el N del camino, F del antepasado común, ¿de quién? Antepasado común es la consanguinidad de N. Si nosotros sabemos si este, por ejemplo, era consanguíneo o no. No tenemos datos. Cuando no tenemos datos no se pone, no se calcula. ¿Sí? Y después la fórmula. 1, un medio a la N sería el N del camino, por 1 por F. F del antepasado común. ¿Sí? En el caso que nosotros esto sea 0, ¿sí? Porque si F del antepasado común es 0, este término se anula. ¿Sí? Queda un medio a la N. En el caso que nosotros teníamos que este individuo tenía alguna consanguinidad, se pone en la fórmula en esta parte. Se usa 1 sobre 2N, un medio a la N sería por 1 más F del antepasado común. Bueno, entonces ahí calculamos que nos da un medio a la 3, es 0,125. ¿Cómo calculo el antepasado común, el camino, el N? Bueno, tengo el individuo X, ¿sí? Es el individuo que yo quiero determinar si es consanguíneo. Y tengo que ver si ese individuo, para que sea consanguíneo, tiene que tener antepasado común. Tiene que haber una forma de que los padres, sería S y T, se puedan unir en un antepasado común. Y en este caso sí, se unen con N. En este caso hay un antepasado común y es N. Ahora, el camino es el camino que separa de S de los progenitores pasando por el antecesor común. El camino que separa los progenitores pasando por el antecesor común. O sea que este del progenitor, este del otro, y pasando por el antecesor común es S, N, T. 1, 2, 3. El N sería 3. F del antepasado común de N, 0, porque no tenemos datos de N, y es un medio a la 3, ¿sí? Porque en ese caso esto se anula y queda que el coeficiente es 0,125 o un 12,5%. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Yo lo quería consultar, ¿es Sí. un medio a la N o 1 a la N sobre 2? Un Por cómo medio a está la la N. tabla.
Ah, ok. Un medio a la n. Bueno, ahora seguimos con el otro caso. En el caso de hermanos enteros. En el caso de hermanos enteros, lo que cambia es que yo te voy a terminar, quiero saber la endogamia de K. ¿Sí? Y tengo que ver, el camino sería el antepasado común. ¿Quiénes son los antepasados común de G? O sea, los individuos que van a ser antepasado común de K. Uno es D y otro es F. O sea que en ese caso voy a tener dos caminos. ¿Sí? Dos caminos capaces de unir a los antepasados, los progenitores de K. Uno es pasando por D y otro pasando por F. Por eso que acá yo determino dos caminos. Pongo individuo K, ahora el antepasado común D, ¿sí? ¿Cuál es el camino? GDH. Camino GDH. ¿Hay alguien que quería entrar? No sé qué pasó ahí. Uno pasando por D, que es GDH, y otro pasando por F, que es GFH. ¿Sí? En un camino el antepasado común es D y en el otro camino el antepasado común es F. Los caminos son GDH, GFH, el N sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? F del antepasado común, en este caso de D, es 0, no sabemos, no tenemos datos de ese individuo, y DF, en este caso, es 0 también, y en ambos casos sería un medio a la 3 y un medio a la 3, y lo que tengo que hacer es sumar, porque este individuo tiene, o sea, los dos antepasados comunes es un medio a la 3 más un medio a la 3, es 0,125 más 0,125 es igual a 0,25 o el 25% de cosanguinidad. Fíjense cuando son los mismos padre y madre, la cruza de hermanos enteros, la probabilidad de tener genes idénticos por ascendencia son bastante altas, un 25%. Traten, por favor, la próxima no voy a dejar, ya pasando 15 minutos, ya no voy a dejar admitir a nadie a que quieren entrar, porque la verdad que entran muy tarde, a veces son y 20 y siguen entrando. Traten de ser puntuales en las clases. Bueno, entonces acá tenemos otra forma de representar, sería el árbol genealógico, donde tenemos un pedigrí, ¿sí? Donde podemos ver el individuo en cuestión, ¿sí? ¿Quiénes son los padres del X, ¿sí? ¿Quiénes son los abuelos, ¿sí? Los bisabuelos, ¿sí? Ahora, esto está como una letra, generalmente en un pedigrí, si ustedes buscan un pedigrí, tiene otros nombres, van a ver un catálogo con los nombres. Acá le ponemos letra para forma práctica poder ver que son diferentes individuos, ¿sí? Nos pide, en ese caso que hacemos este pedigrí, calcular el coeficiente de endogamia del animal X cuyo pedigrí es presentado a seguir. O sea, tenemos que calcular la endogamia de X. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver si A y B son parientes para que tengan un antecesor común, y si son parientes van a tener X, va a tener la probabilidad de tener genes idénticos por ascendencia. Si A y B no son parientes, no hay consanguinidad. Entonces,
¿Hay parentesco entre A y B? Entre los bisabuelos hay. Bueno, o sea, pero quiere decir que si tienen un bisabuelo en común, quiere decir A y B son parientes, ¿o no? ¿Algún Sí, parentesco tienen? sí, profe. Muy bien. O sea, que nosotros podemos transformar ese pedigrí, hacerlo de vuelta con rayitas, y vamos a hacerlo así. G y H tienen a C. Y G y O tienen a F. Después C se aparea con D y tienen a. Y F con E y tienen a B. A y B tienen a X. Fíjese, haciendo de esta manera ustedes se pueden dar cuenta de que hay una unión entre A y B. O sea, A y B son parientes, por lo que el cruzamiento de individuos parientes va a dar un animal consanguíneo. Ahora, ¿cuánto sería la consanguinidad o la probabilidad de tener genes idénticos por ascendencia? Bueno, eso vamos a determinar. ¿Quién es el animal consanguíneo? ¿El antepasado común? G. Eso tengo que poder identificarlos para poder hacer la tablita. Si yo no puedo identificar el antepasado común, no voy a poder calcular bien la consanguinidad. Entonces, a partir de que armo el árbol, yo digo, bueno, armo la tablita, individuo X, individuo en cuestión, antepasado común, determiné que era G, ¿sí? Ahora el camino sería, ¿cuál sería el camino que une este progenitor a este pasando por G? Es A, C, G, F, B. A, C, G, F y B. Acá yo pongo el antepasado, con rayita lo marco. ¿Quién es el antepasado común? ¿Sí? El N es 5. F nos dice si F es consanguíneo. Y no sé, entonces digo que es 0. Ahora, entonces tengo 5, el N5, un medio a la N, un medio a la 5, porque este término es 0, se anula porque el F antepasado común es 0, y nos da que la contribución al coeficiente es 0,031.125 o el 3,125%. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno. Ahora, fíjense en este caso. Nos dice calcular el coeficiente de endogamia del animal X cuyo pedigrí es presentado a seguir. Este individuo. ¿Es consanguíneo? Para que sea consanguíneo A y B, tiene que ser parientes o tener algún parentesco. ¿Son Entonces, parientes? no. No son parientes, por lo que el cruzamiento entre individuos no emparentados, el individuo no va a ser consanguíneo. ¿Quién es consanguíneo ahí? A. A sí es consanguíneo, porque C y D son parientes.
tienen en común a G. Si quieren lo podemos hacer, vamos a hacer H, G, O. Y HG tienen a C. Y G y O tienen a D. Y C y D tienen a A. Por otro lado, la otra línea, tengo que B, vamos a ver, RS, TU. RS, TIU. RS tienen a E. TIU tienen a F. E y F tienen a B. Acá, por ejemplo, B no es consanguíneo, pero A sí. A es consanguíneo porque tienen a G como antecesor común. C y D son medios hermanos. ¿Sí? Ahora, en el cruzamiento de A y B, sería de X, no es consanguíneo, porque el padre era consanguíneo, pero X no, porque no hay ningún antecesor que una a A y a B. A y B no son parientes. O sea, él no tiene probabilidad de tener genes idénticos en un locus por ascendencia, porque por un lado puede tener un genes idéntico a algún padre, pero no que sea homocigoto, o sea, en un locus determinado. No existe la probabilidad esa. Entonces, en ese caso, el coeficiente de endogamia es 0. ¿Sí? La probabilidad es 0. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bueno. Seguimos. Bueno, eso es con lo que respecta a endogamia. Pues tenemos que hacer los ejercicios complementarios. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es cruzamientos. ¿Sí? Los cruzamientos, justamente bueno, ¿cuál sería el objetivo de la endogamia? ¿Para qué podemos hacer endogamia? Uno de los principales objetivos de la endogamia es poder fijar características. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una raza o a veces tienen una gran variabilidad y ustedes quieren tratar de homogenizar esa característica, entonces buscamos a veces por parentesco animales similares poder fijar genes deseables, ¿sí? En esa población. O sea, ese sería el objetivo, pero a su vez trae efectos perjudiciales, como por ejemplo, que es conocido como la depresión endogámica, ¿sí? Que tiene efectos más que nada en los valores reproductivos y la aptitud de los individuos. Sería, por ejemplo, para mantener una raza y eso puede traer en contra así como que puede generar alguna enfermedad a nivel genético. Exactamente. A veces la mayoría de las mutaciones se encuentran en genes que por ahí, genes aislados, y fíjense si ustedes cruzan individuos parientes, las probabilidades que esos genes, por ahí genes mutantes que en estado de homocigosis puede producir una enfermedad, a un gen letal, supongamos, que a veces está presente, ¿sí? Pero las probabilidades de que se cruce con otro gen letal en el mismo locus
son insignificantes. Ahora, cuando ustedes empiezan a hacer endogamia, las probabilidades como justamente de genes idénticos aumenta, y lo que puede producir es que ese gen se encuentre en homocigosis, y produzca una enfermedad particular o sea, un gen letal, ¿sí? O generalmente se disminuye la aptitud de los individuos, porque fíjense que los caracteres, más que nada relacionados con los caracteres productivos, serían reproductivos, tienen un tipo de dominancia tirando a la sobredominancia, o dado por muchos genes. Cuando serían, en el caso de la sobredominancia, los individuos heterocigotas serían los que mayor aptitud tendrían. Cuando uno hace homocigosis, o endogamia, lo que tiende a que se produzcan, aumenten los genotipos homocigotas, ¿sí? Haciendo que, en ese caso, lo que está relacionado con los caracteres reproductivos, baje generalmente tengan problemas, ¿no?, relacionados con esos tipos de caracteres. Pero se lo usa como justamente para fijar características. Ese sería el objetivo de usar la endogamia. Para que una raza mantenga unas cualidades determinadas a nivel Claro, fenotípico. Claro, Y que- exactamente. O sea, tenemos una raza particular, que estamos creando una raza de la cual es muy variable, y podemos empezar a recurrir a algo de endogamia para poder, eso se hace en conjunto, ¿sí? Selección con endogamia, selección con endogamia. Y hasta que ustedes fijen una característica, voy a tener unos animales bastante parejos, bueno, decir, bueno, fijé una raza. Y yo me aseguré que haciendo selección y evitando los problemas que justamente trae la endogamia, puedo llegar a fijar una característica en particular. Bueno, el cruzamiento sería todo lo opuesto, ¿sí? Es cruzar individuos o razas, individuos muy comunes en razas. Las razas sintéticas ustedes conocen, como el Brangus, por ejemplo, que es la cursa de Aberdeen Angus con Hereford, no, con Brahman, perdón, el Brahman con el Aberdeen Angus, el Braford. Cruzan, por ejemplo, el Aberdeen Angus, por ejemplo, con el Brahman, ¿sí? Lo importante acá es que, ¿quién está queriendo entrar a esta hora? Bueno, ya les dije que la próxima, ¿no?, a esta horaria ya no lo voy a dejar entrar, ¿sí? Bueno, cuando tienen, generalmente lo que sucede, usan razas lo más distanciadas filogenéticamente posible. Cuando en la raza, por ejemplo, en las razas cebuinas o las razas europeas, filogenéticamente los individuos son bastante diferenciados en sus orígenes, por lo que el cruzamiento de estos individuos tendría como ventaja el vigor híbrido, ¿sí? Cuando más filogenéticamente que están separadas las especies sería, o la raza, más probabilidades de tener genes en estado de heterocigosis, potenciando justamente las características que se expresan de forma en sobredominancia. Aparte, buscan también aumentar buscar caracteres que sean la aptitud combinatoria, sería de los genes, aptitud de una raza con aptitudes de otra. Por ejemplo, buscando en las razas europeas en la calidad de carne, y las razas índicas sería la rusticidad, a climas templados, la adaptación a climas tropicales, ¿sí? Profe, ¿Sí?
Puede ser eso que se dice muchas veces, que un Bradford 3/8 o un Bradford 3/4, por ejemplo. Sí, ahora voy a explicar cómo sería eso de 3/8, cómo es bien eso que vemos. Pero eso ustedes ven que dice 3/8, justamente está diciendo, el 3/8 te está diciendo la raza, la fracción de raza cebú que tiene ese individuo. Ok, ok. Cuando te dice Brangus 3/8, que es generalmente lo más utilizado, te está diciendo que ese individuo tiene 3/8 de sangre cebú en su genética. Y generalmente ya se lo utiliza así porque se vio que ese animal tiene muy buenas cualidades carniceras y también tiene toda la parte de lo que sería las cualidades de la raza cebú, ¿sí? Ok, ok. Así que por eso que ya se llegó a una raza sintética que justamente usa esa fracción de sangre. Bueno, acá vamos a ver un cruzamiento de 4 razas lecheras, ¿sí? El holandés, el Gir, el Jersey y el Guserat. Bueno, acá tenemos 2 razas, fíjense, 2 razas, creo que el Jersey también es europeo, holandés, y después tenemos el Gir y el Guserat, que son índicas, ¿sí? Eso es lo que siempre yo le decía, que a veces buscan complementar razas europeas o de otro origen con las índicas, que son filogenéticamente, tienen separado en sus orígenes, haciendo que potencie el vigor híbrido. Entonces, lo que hacemos acá, lo que estamos haciendo cruzamiento, un individuo 3/4 sangre holandés y 1/4 de sangre Gir, por un media sangre holandés y media sangre Jersey. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer primero? Lo que primero tengo que hacer es sacar las gametas. Fíjese, el individuo, fíjense, 3/4 más 1/4 es 4/4, ¿sí? Sería un individuo entero, ¿sí? Hace toda la fracción de sangre que hay en ese individuo. Pero dentro de ese cuarto hay 3/4 partes que son holandés y 1/4 parte que es Gir. Y lo que transmite ese individuo a la descendencia es la mitad de su sangre, o sea, la mitad de su carga genética. O sea, si saco una gameta, que acuérdense que las gametas, cuando yo las tengo que representar, las hago con un círculo. Y tengo que llevar a la mitad esas 3/4 partes, y la mitad de 3/4 es 3/8. 3/8 de H más 1/8 de Gir. Esa sería la gameta de este individuo. Y después tengo que sacar la gameta de este individuo. Un media sangre, la mitad de un medio es 1/4. 1/4 H más 1/4 J. ¿Sí? Ahora, estas gametas se van a combinar, ¿sí? Para formar el M1 o la filial 1. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es sumar las sangres. Yo tengo 3/8 de H y 1/4 de H. O sea, tengo que sumar lo que son con la misma letra o la misma sangre. Yo por un lado tengo 3/8 de H. Uy, está media fiera mi H. Más, por otro lado, 1/4 de H. Yo acá tengo 2 fracciones con diferentes denominador. ¿Sí? Lo que yo les suelo decir, eso lo toman ustedes como quieran, pero pueden hacer una suma de fracciones y le va a dar que acá tiene que poner el común, poner 8,
¿sí? Yo lo que suelo hacer es transformar directamente esta fracción ya, ponerle con su equivalencia en octavos. Si ustedes ponen acá, si lo hacen con la calculadora no lo van a poder hacer porque la calculadora siempre va a simplificar, ¿sí? Pero si yo tengo una fracción de un cuarto y yo lo quiero llevar a octavos, digo 8 dividido 4, 2 por 1, 2. Este dividido este y este por este. ¿Sí? Y ese lo pongo acá. Y ahí le da que es la equivalencia a un cuarto, expresarlo en octavos, es 2 octavos. Entonces ahora sí tengo el común denominador y puedo sumar ni necesito calculadora para sumar. ¿Sí? Digo, pongo 8, 3 más 2, ¿sí? Es igual a 5. 5 octavos. ¿Sí? Ahora, entonces, el M1, después tengo que es un octavo de GIR y un cuarto de J, que eso no tiene o sea, lo único que se sumaron eran las mismas, en este caso, 3 octavos sangre H y un cuarto de sangre H que venía de este progenitor, ¿sí? Lo demás queda como está. Fíjense acá, 5 octavos H, que era lo que calculamos acá, 1 octavo de G, que viene de este progenitor, y 2 octavos. Acá fíjense que también yo tengo un cuarto de J, yo lo tengo que llevar a octavos, que también es decir 2 octavos, porque lo que tengo que hacer es expresar todo con el mismo denominador. No puedo dejar acá un cuarto. ¿Sí? Va todo con el común denominador. Si este era octavo, todo la descendencia va a pasar a ser en octavos. O sea que un cuarto, el común denominador, sería la fracción equivalente, sería 2 octavos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Este sería el M1. Por eso yo les digo, primero, ustedes ven fracciones acá con diferentes denominadores y busquen la equivalencia al de menor denominador, la equivalencia en octavos. Entonces, si es un cuarto, ya transformen esto, decir que es 2 octavos de H y acá es 2 octavos de J. No se nota nada, pero le estoy ¿sí? Hacen lo mismo acá y ya tienen entonces directamente acá a lo que es la misma sangre, 2 octavos de H con 3 octavos de H, es 5 octavos de H, 1 octavo de G, ¿sí? Y 2 octavos de J de este individuo. ¿Se entiende? No hay problema si no entienden, ¿eh? Me dicen y lo vemos de vuelta. Yo creo que es fácil, pero por ahí algunos no están entendiendo. ¿Me escuchan o no? Ya tengo... Sí, se escucha. Bueno, si no dicen nada, supongo que están entendiendo. Igual vamos a seguir viendo ahora con otros ejercicios. Bueno, acá ya borré eso, pero acá llegamos que era 5 octavos de H, 1 octavo de G y 2 octavos de J. Ese individuo se cruza por un Gusserat. Es una raza índica. Ahora, yo tengo por un lado 5 octavos de H más 1 octavo de G más 2 octavos de J. Este individuo se va a cruzar con un Gusserat. Entonces, este sería la M1
que se va a cruzar por un Guserat y tengo que sacar las gametas. Tengo individuos, gametas, individuos, gametas. Acá van las gametas. Gametas de M1. Si yo tengo 5 octavos, ¿cuáles serían las gametas? La mitad de 5 octavos es 5/16. Siempre multiplico por 2 el denominador y yo con esa estoy dividiendo a la mitad. Más 1/16. Más 2/16. ¿Se entiende? Esto sería la gameta de esta M1. Esta gameta se va a combinar con la gameta de un Guserat. Si este es un entero, ¿cuánto sería la gameta? La mitad de Guserat, o sea, la mitad de su sangre, ¿cuánto es un medio? Porque un medio viene por un individuo, por el macho, y otro viene por la hembra. O sea que un Guserat, la mitad es un medio Guserat. Esa sería la gameta. Fíjense que acá no tengo ninguna letra con Guserat. Tengo con Gir, pero no con Guserat. Pero fíjense que acá tengo en 16avos y acá tengo en medio. Entonces, tengo que buscar el equivalente de un medio en 16. Por eso yo le digo que para mí se me hace más fácil así. 16 dividido 2, 8, 8 por 1, 8, 8, 16. Sería el equivalente en 16avos de un medio, 8, 16. O sea que la M2 sería 5/16 H más 1/16 Gil más 2/16 J más 8/16 Guserat. (8/16) Guserat. Fíjense que este sería un individuo. Cuando la suma de las numeradores y denominadores le da un entero. 5 más 1, 6, 7, 8, 8 más 8, 16/16, que es un entero. Y las gametas siempre le da 0,5, ¿sí? 5, 6, 7, 8. 8/16 es 0,5. Y los individuos sería un entero y las gametas 0,5. Tengan siempre en cuenta eso porque cuando ustedes pueden controlar, cuando el numerador ya le das diferente a un entero, están haciendo algo mal. Bueno, seguimos. Entonces, esa M2 se cruza por un J, ¿sí? O sea, este individuo, 5/16 H más 1/16 G más 2/16 J más 8/16 Gu. No me estoy olvidando nada. ¿Sí? Este individuo se va a cruzar por un J. Ahí tengo que sacar primero la gameta. La mitad de 5/16, ¿cuánto sería?
5, 32. 5, 32 de H más 1 sobre 32 de G más 2 sobre 32 de J más 8 sobre 32 de GU. Y se cruza con o sea, la mitad de J es un medio. Un medio de J. Que en equivalente, si hacemos esto, sería 1632. Ahora, el M3 sería todo lo que tengo que sumar son las mismas letras. Acá tengo 232J y 1632J. En ese caso tendría que sumar esas letras nomás. 5, 32H más 1, 32G más 16, 1632 más 232, 1832. Esperen un momentito. Ahí está. 1832 J más 832 GU. ¿Sí? Fíjense que la suma del numerador y el denominador le tiene que dar igual. Bueno, así, fíjense, como la M2, nosotros estamos en la M3, fíjense, 532H, 132G, 1832J y 832 GU. ¿Sí? Y después se hace cruzar con H, ¿sí? Que también sacamos las gametas, sería, la gameta es un medio de esto, y un medio de H, y nos da 564, 164, 1864, 864 y 3264H. ¿Sí? Ahí suman y les da el M4. Si quieren lo hacemos, pero a ver. Vamos a hacerlo, pero se hace medio largo, pero es hacer vuelta todo lo que le estaba mostrando nomás. Profe, Sí. y en el parcial, ¿cómo tendríamos que responder esto? En el caso que le pregunten en el parcial, generalmente se pone para que ustedes desarrollen. O sea, tienen que agarrar y escribir en el texto y escribiendo así como ven acá, ¿sí? ¿Cuál sería los resultados de el del F1 o M1 o F2 o M2, ¿sí? Y las gametas. Cómo son las gametas de los individuos y poner directamente los resultados. Bueno, Pero para eso ustedes generalmente iban poniendo los resultados. ¿Sí? ¿Pero se entiende o no? yo sí. Bueno.
Sí, profe. Estamos entonces. Ahora, fíjense si pueden hacer estos dos ejercicios complementarios. Esa es la idea, a ver que puedan desarrollarlo ahora y sacarse las dudas. Dice, calcular el coeficiente de endogamia del animal X cuyo pedigrí es presentado a seguir. Tienen que calcular el coeficiente del individuo X. Primero que nada, para que sea, ver si este es consanguíneo, tenemos que decir si A y B son parientes. ¿Son parientes o no son parientes? Sí, profe. Bueno, ¿alguien pudo calcular la endogamia? ¿O no pudieron entrar al Moodle? Sí, profe. Ya, ¿a ese no le faltan letras? No, no, porque acá lo único que está ¿Y te por qué está los dando- mismos tienen distinto? Claro, o sea, y no te dice información ni de D y E porque no aportan nada, o sea, no tienen padres que podrían ser consanguíneos que vos los podés identificar. Entonces, lo único que Claro, no tenés pero información. sería, ¿por qué G y H una vez tienen C y después tienen F? Y porque son dos hermanos, una vez tuvieron dos crías, Ah, ahora sí tuvieron a entiendo. C y tuvieron a F. Claro, claro. Son hermanos enteros. O sea, pero son diferentes individuos, pues son hermanos, pero no, tienen los mismos padres y misma madre. ¿Cuánto sería? A ver, alguien que pueda calcular. Tenemos que hacer la tablita, ¿se acuerdan? Vamos a hacerla acá, individuo, antepasado común, yo le voy a hacer con letras más. Antepasado común. El camino, N. el N, F del antepasado común. La fórmula sería y la contribución. Fórmula por y la contribución. La contribución sería el resultado de la fórmula. ¿Mm? El individuo, entonces, ¿quién es el individuo? X. X. Muy bien. Antepasado común, G. G, Y H. G. Bueno, sí, muy bien. Hay dos caminos, Claro, están los dos. ¿sí? En este caso hay dos caminos. Yo puedo unir a A y a B pasando una vez por G y después A y B pasando una vez por H. Hay dos caminos de unir, uno pasando por G y otro pasando por H. Para eso teníamos que hacer la tablita. ¿Sí? Decimos G y H tuvieron a C y después a F. ¿Mm? Son hermanos enteros. C se apareó con D y tuvo A. Y F se apareó con E y tuvo a B. A y B tuvieron a X. O sea que yo puedo unir este progenitor y este pasando por G
y después pasando por H. O sea, tengo dos caminos, o sea, X, un antepasado común G y otro es H. Son dos caminos diferentes. Acá me quedó medio, bueno. El camino de G es A, C, G, F, B. A, C, G, F y B. Lo voy a poner más juntito acá, entonces. Voy a poner H acá cerquita, pues si no, no me va a entrar ahí. Otro camino es pasando por H, es A, C, H, F, B. A, C, H, F, B. El N, 1, 2, 3, 4, 5. 5 para el camino por G y 5 para el camino por H. F, el antepasado común, en este caso de G, es 0. Y para H, 0 también. No tengo datos de ellos. La fórmula, entonces, es 1 medio a la N, en este caso a la 5. Y para el otro también es 1 medio a la 5. La contribución es 1 medio a la 5 más 1 medio a la 5. ¿Cuánto sería 1 medio a la 5? 3,125%. A ver. Sí, es 0,0. Ese sería de un camino, ¿eh? Claro. Pero tengo que. La consanguinidad de X es la suma de ambos. 3,125. Y 0,03125. $0,0625. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno. Ahora tengo que determinar la sangre de este cruzamiento. Eso le quería mostrar lo del tema del Brangus 3 octavos, ¿sí? El Brangus 3 octavos, por ejemplo, nosotros partimos de un Aberdeen Angus. Aberdeen Angus. Una vez acá. Por un Hereford. No hay un Brahman, digo. El Aberdeen Angus sería un animal puro, la mitad de su sangre es un medio Aberdeen, vamos a ponerle como A, y este sería un medio de B. Lo que vamos a tener en la filial 1 es un media sangre. Ahora, este media sangre yo lo puedo cruzar con un Brahman, nuevamente,
y voy a tener las gametas es 1/4 de A más 1/4 de B. Esta sería la gameta. Y este es su medio. ¿Sí? Profe, un medio puso de... Sí, eso estaba viendo. Ahí corrigió. Dije 1/4, pero puse un medio. ¿Sí? Ahora, la equivalencia acá de un medio es 2/4 de B. ¿Sí? Si yo sumo acá, sumo acá las mismas letras, sería 2/4 más 1/4, sería 3/4. O sea que en la F2 yo voy a tener 1/4 Aberdeen más 3/4 Brahman. ¿Se entiende? Ahora, yo a este individuo lo cruzo por un Aberdeen Angus. Y ahí voy a tener A nomás, le vamos a poner, porque dijimos que vamos a ponerle A nomás. Yo cruzo un Aberdeen Angus, entonces digo acá. 1/4 de A más 3/4 de B por un Aberdeen Angus. La gameta acá sería 1/8 de A más 3/8 de B. Esta es la gameta por un medio de A. La equivalencia sería 4/8. ¿Sí? Entonces sumo 4 más 1, 5. La F3, en F3, recién en el tercer cruzamiento, yo ya puedo obtener recién el 5/8. Ahora vamos a ver, 5/8 de A y 3/8 de B. Este es el animal que conocen ustedes como el Brangus 3/8. Porque se aclara lo que se aclara justamente en la fracción de sangre cebú que tiene. Fíjense que para llegar a este individuo que sería recién en la F3, yo lo puedo obtener. A partir de acá, la asociación de criadores, por ejemplo, lo que tienen que hacer es fijar a ese animal. Cruzando estos tipos de animales puros pueden llegar a tener una gran variabilidad. No todos los individuos en el tercer cruzamiento van a ser fenotípicamente parejos. Por lo que se tienen que ajustar a los criterios de la asociación de criadores de la raza, ¿sí? Y para eso tienen que, según los criterios que establece, seguir los patrones, sería seleccionando los individuos y apareando por consanguinidad y fijar a los individuos a un cierto fenotipo. Después de 7 generaciones de cruzamientos de individuos 3/8, 5/8, recién pueden inscribirlo como puro por pedigree, ¿sí? Si no, sería un puro por cruza. Profe, y en el caso del Braford también corresponde el 3/8 al Brahman. Exactamente, el Braford lo mismo. Lo mismo que viste acá con el Aberdeen, con el Hereford. Ok, ok. Bueno.
Vamos a borrar esto. Y nos faltaría hacer este cruzamiento. Vamos a hacerlo. Decimos que un medio de H más un medio de G se cruzó con un medio de H más un medio de J. Las gametas de este individuo sería de un cuarto H más un cuarto. Un poco complicado escribir con el mouse. Un cuarto G por un cuarto H y un cuarto J. Esta es una gameta, esta es otra. Ahora la F1 o M1 tengo un cuarto y un cuarto, son 2 cuartos, 2 cuartos H, y después tengo letras diferentes, o sea que es un cuarto G más un cuarto J. ¿Sí? Este sería la F1. Ese individuo, o M1, se lo cruza con un J, con un jersey. Sería, las gametas de 2 cuartos serían 2 octavos más un octavo de G más un octavo de J. Esto sería una gameta y la otra es un medio de J. La M2 o F2, acá sumo un medio de J, en octavo sería 4 octavos, ¿sí? O sea que 2 octavos de H más un octavo de G más 4 y 1, 5, 5 octavos de J. ¿Sí? Siempre controlen 5, 6, 7, 8. 8 sobre 8, se hacen entero. Ese individuo, o F2, se aparea con un GIR. O sea que las gametas, acá, 216, H más un 16, G más 5, 16, J, esta es una gameta, por un medio GIR. Eso le da a la F3 o M3. Acá tengo que sacar como el complementario sería 16, 8, 16. La equivalencia sería 2,
16H. Yo tengo acá 1,16 y 8,16. 9,16. 9,16 G más 5,16 J. Fíjense, no hay una, 10, acá 11 y 5, 16, 16, 16. Este F3 sería este M3. Tengo que cruzar por un, vamos a hacerlo acá, F3, que es 2,16H más 9,16G más 5,16J se va a cruzar con un Userat. Las gametas serían 2,32 H más 9,32 Chir más 5,32 J. Esto sería una gameta. Y un medio de Guserat, que la equivalencia sería 18,32. 16,32. Ahí tendríamos la M4 o F4, que sería igual a ahí no hay ninguna Guserat en el otro individuo, o sea que queda todo igual y se suma nomás la sangre nueva, sería 2,32 H más 9,32 Gir más 5,32 J más 16,32 úsera. Este sería el M4. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, chicos. Si no hay dudas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el beneficio de